Gotas Amargas, buenas noches. ¿Qué es Gotas Amargas, Luis Alfredo Sánchez? Gotas Amargas, bueno, es un docudrama que recientemente se presentó en la televisión sobre José Asunción Silva. Y es también una forma poética que Silva utilizó para lanzar dardos, para hacer críticas. Es una forma cáustica, poco irónica, y él llamaba así, Gotas Amargas, a esos dardos que lanzaba contra personas o la sociedad de su época. ¿Cuánto tiempo? Es increíble que haya hecho ¿Qué es docudrama? Bueno, docudrama es una mezcla de lo testimonial, de lo documental y la puesta en escena, donde se combinan para recrear un personaje y también para informar directamente de manera documental sobre ese personaje. Claro, aunque no necesariamente de manera documental, porque muchas veces en el docudrama puede que no exista un solo elemento documental. Sí, claro. Un caso particular de Gotas Amargas. No hay un solo elemento documental, todo realmente fue puesto en escena. Lo único, si se puede llamar así documental, es la filmación de una carta que yo encontré en el Museo de Gustave Moreau en París, dirigida por Silva a este pintor. Una carta llena de admiración por el poeta. ¿Qué os calláis? Si ese es un bello hallazgo. Que en ese museo que visita muy poca gente, además está tan cerca de la iglesia de la Trinidad en París, en la Rue Blanche, si uno sube por esa calle va a dar a Pigalle, y es en realidad un museo viejo, mal iluminado, un poco difícil de ver. Pues cuando yo estaba en París y fui allí con mi hija, Karina, encontré que estaba en reconstrucción. Eso pertenece al patrimonio cultural francés y curiosamente es una dependencia del Museo d'Orsay. Los curadores del Museo Moreau son empleados del Museo d'Orsay. A la salida del museo, que está en reconstrucción, casi no me permiten verlo. Entonces le pregunté a la conserje si existiría algún tipo de documento o archivo sobre las relaciones de Moreau con escritores extranjeros. Me puso en contacto con una señora que estaba muy ocupada, tremendamente ocupada. No me quiso atender ese día, pero insistí. Al día siguiente regresé y logré que me permitiera tener acceso al archivo. Entonces me dijo ella me dio una pista y me dijo que hacía como 5 años, escarbando en ese archivo, encontró una carta, así me dijo textualmente, de un escritor o un intelectual latinoamericano, pero no sé de qué país ni de qué época. Bueno, la cosa me dio cierta sospecha, cierto interés, y con mi hija nos pusimos a escarbar en el archivo y finalmente encontramos en un legajo la carta de Silva. Recuerdo que la fotocopiadora estaba dañada y hubo que prácticamente arreglarla nosotros, llamar a un técnico para que nos permitieran sacar una fotocopia, porque obviamente era imposible sacar el original de allí. Pero qué buen regalo habría sido para la Casa Silva el original. Yo le regalé una fotocopia a la Casa Silva. Recién llegué, se la entregué a su directora, María Mercedes Carranza. Y bueno, el original está allá. No hay respuesta de Moreau a Silva. Y es una lástima porque debe existir la respuesta. Pero probablemente se perdió en el naufragio de Silva, cuando perdió toda su obra literaria. O en fin, en los archivos. No existen archivos de Silva. Creo que es muy poco lo que ha quedado de él, digamos, manuscrito. En esa carta le pide que básicamente al gran pintor simbolista. Le pide un consejo para ubicar unas reproducciones que no sean muy costosas y que tengan la suficiente calidad y que hayan sido aprobadas por Moreau. Usted, de más que conocía a Moreau antes, en reproducciones. Sí. ¿Pero no habría ido al museo si no fuese por Silva? Si no fuese por Silva, probablemente no habría ido al museo. Recuerdo que cuando estaba estudiando cine en Moscú, el profesor de artes plásticas que teníamos de historia del arte, que era curador del Museo de Pushkin, el Museo de Cultura Occidental en Moscú, un señor Guber, que ya murió, nos habló de Moreau, que era un pintor muy sensual, muy hedonista y muy moderno a la vez. Muy moderno. Muy moderno. Sí. Y también dentro de un marco muy clásico hacia su pintura. Era un hombre que además que era el pintor preferido de la élite intelectual francesa. Es un pintor simbolista, fue maestro de Matisse. Muy rico. Matisse lo admiraba mucho. Era un hombre muy rico.
Su padre era un arquitecto muy famoso, un hombre muy rico, y eso se puede ver por la casa, tener una casa de 4 pisos como estudio, porque él no vivía allí, él vivía en otro lugar. Él tenía esa casa únicamente como estudio. Indica pues la capacidad económica de este señor. Y recuerda ese cuadro que se encuentra uno en subiendo al último piso, que es esa Salomé impresionante, desnuda y llena de las telas orientales, amagando una danza llena de sensualidad. Sí, Moreau realmente yo pienso que debió atraer mucho a Silva. Además era un pintor muy de moda en esa época y un pintor, pues no sé, muy exclusivo. Yo supongo que Silva se debió deslumbrar con este hombre, con la pintura de este hombre. Hay un largo trecho entre la Virgen y el fotógrafo que seguramente les dirá el título mucho, un estilo completamente distinto, pero esa es la magia de quien sabía hacer cine, y una película tan romántica, un docudrama tan romántico, tan bellamente puesto en escena, un poco decadente, necesario ingrediente cuando se marca la personalidad de Silva, consecuencias que parecen un sueño. Esa es la diferencia entre La Virgen y el fotógrafo, que es una película suya. ¿De qué año? La Virgen y el fotógrafo es una película de 1983. Es una película que tenía más. ¿Cómo? Pensé que tenía más años La Virgen y el fotógrafo. No. Se hizo en 1981, pero salió al público en 1983. Es una película comercial. Una película que se hizo con propósitos estrictamente comerciales. Una película que pues tenía un gancho, digamos, de carácter actoral, que era Amparo Grisales, y pues tuvo resultados comerciales. Es una película que yo la considero en cierto sentido un pecado de juventud, si se puede decir así. Recientemente la pasó Caracol en un programa de televisión el domingo, y curiosamente obtuvo un altísimo rating. Me decía alguien de Caracol que obtuvo el rating más alto para ese programa y ese espacio los domingos con esta película. ¿Ha dado platica La Virgen? Sí, la película se pagó, que ya es mucho decir por una película en Colombia. ¿Cuánto costó en Luis Alfredo esa película en ese tiempo? En ese tiempo costó 14 millones de pesos. ¿Hoy cuánto costaría ser La Virgen? Yo creo que costaría unos 200 millones de pesos. Usted ha oscilado entre el cine y la televisión, y ahora está muy entusiasmado con la televisión después del éxito del éxito más que el ensayo sobre Silva. ¿Qué otras películas hizo? Bueno, yo he hecho... Bueno, originalmente cuando llegué de estudiar cine en Europa, yo hice mucho documental. Lo primero que hice fue dirigir un noticiero cinematográfico que se llamaba Cine Noticias. Era un noticiero donde pasábamos notas de carácter cultural o, digamos, reportajes sobre temas insólitos, combinada con pues comerciales para cine, que era lo que sostenía el noticiero. A partir de ese noticiero surgieron 3 películas mías que en su momento pues fueron muy polémicas. Fue El oro es triste, que es una película muy política de denuncia sobre el saqueo minero a Barbacoas, un pueblo a orillas del río Telembí, que durante siglos ha estado dándole oro, bien a los españoles, bien a los americanos, bien a los ingleses, y finalmente se han ido todos y no le ha quedado al pueblo nada, salvo pues la miseria que lo rodea. No tiene alcantarilla, no tiene acueducto, nada. Luego hice una película también, recuerdo, con textos de Daniel Samper, una crítica despiadada y feroz que nos causó en su momento muchas polémicas y muchos dardos que nos enviaron sobre el Reinados de Belleza. Se llamó La Patria Boba. Y también hice de esas notas que salieron de ese noticiero una película sobre la niña de Piendamó, Dorita, una milagrera que apareció en Piendamó por allá en los años 70. Decía que hacía milagros. Hicimos una película. Yo puse para esa película el famoso poema que usted conoce, El sueño de las escalinatas de Benares, del maestro Jorge Salamea, que tiene una voz estupenda. Entonces, digamos, le puse el audio de Salamea a las imágenes de la niña de Piendamó. Y también he hecho otras películas. He hecho, bueno, muchos documentales. El Potro Chusmero fue posterior. Posterior, que es, dijéramos, su causa célebre.
Pues sí, yo he tenido un problema con mis películas, y es que siempre han suscitado, no porque yo me lo haya propuesto, han suscitado polémicas o han sido prohibidas. Una vez me prohibió una película, curiosamente un ministro de comunicaciones, no hace falta citar ahora su nombre, consideró que una película que yo hice que se llamaba Arte y Política, que era una especie de historia del país a través de la pintura, a raíz de una exposición que hicieron en el Museo de Arte Moderno sobre la pintura política. Entonces monté una película casi sin textos, con música y con imágenes, y el ministro consideró que la película era subversiva y la prohibió. Luego vino el problema del potro chusmero y bueno, y también he hecho, bueno, en Caracas hice cine también. ¿Un documental sobre hice un documental sobre la pintura iberoamericana que se llamó Viva el Color, inspirado en un texto que escribió para ese documental, el título Alejandro Obregón, que se llama Viva el Color, donde él dice que la pintura es silente, viva el color, que no tiene palabras. Esa es como la filosofía de esa película. ¿Cuánto tiempo estuvo en Rusia estudiando cine? En Rusia estuve 5 años. Yo llegué a Rusia no para estudiar, yo llegué como periodista a Rusia y después allí ingresé al Instituto de Cinematografía. Trabajé con mi profesor, fue Sergei Yutkevich, un viejo director de cine ruso que ya murió, compañero de Eisenstein y de Meyerhold y de Mayakovsky. Era un viejo judío muy aristocrático que tenía en su casa, recuerdo mucho, una bellísima colección de arte, Matisse, Chagall, Kandinsky, Picasso, dadas por los autores a él. Yo tengo en mi casa, y usted lo conoce, un afiche que le hizo Picasso a él cuando ganó el premio del Festival de Cannes en 1957 con la película Otello. Entonces le regaló un dibujo hecho por Picasso a él, pues se lo regaló. Y tengo un afiche que me regaló después Yutkevich a partir de este dibujo. Ese famoso actor que hizo Otello, que era un actor proverbial en Rusia, ¿cómo se llamaba? Bueno, Otello lo hizo Bondarchuk, que después se volvió un famoso director de cine. ¿El director de La Guerra y la Paz? El director de La Guerra y la Paz. ¿Y usted conoció a Bondarchuk? Yo conocí a Bondarchuk, por supuesto. ¿La versión original de La Guerra y la Paz dura 8 horas? 8 horas, sí. 8 horas. La versión que se dio en Occidente dura 3 horas. Yo tuve el placer de verla de 8 horas. En una sesión de 4 horas, una, después intermedio para tomar un café y después otra en una sala de conciertos de Londres. Es una cosa épica, impresionante. ¿Cómo se puede hacer una película así, piensa uno? ¿Con qué orden de producción? ¿Cuántos extras? ¿Cuántos caballos? ¿Cuántos cañones para la batalla de Borodino? Yo creo que el refinamiento en mostrar una sala de un palacio o de una casa rusa en 1812. ¿Cómo? Esa es quizá la más grande realización del cine soviético. Yo creo que desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista económico, de las dimensiones, sí es la más grande realización del cine soviético y probablemente una de las más grandes del cine mundial. Del cine mundial. Ya no se hacen. Eso correspondía a una razón de Estado. Era una época en la cual pues, el Estado totalmente asumía los gastos. Entonces Bondarchuk era un hombre muy ligado a las altas esferas del poder y entonces logró un presupuesto absolutamente inusitado para esta película y todo el apoyo del Estado. Hay ciertas películas que solamente se pueden hacer con el apoyo del Estado. Tal, por ejemplo, Octubre de Eisenstein, para el cual le dieron 5.000 soldados y el acceso a todos los lugares históricos. O construirlo totalmente como se hace en Occidente, en Hollywood, en estudios. En sets. Pero el caso de La Guerra y la Paz sí fue una razón de Estado. Yo pienso que en ese momento Rusia estaba interesada en que se hiciera esa película. Para ellos sigue siendo definitiva la epopeya de Kutuzov frente a Napoleón. No solamente desde el punto de vista cultural y literario, sino como razón política. Sí. Porque Rusia siempre ha asumido que ha sido un país invadido por Occidente, desde Alejandro Nevsky, cuando las órdenes teutónicas invadieron Rusia, la famosa batalla del lago Ladoga, que Eisenstein recrea en Alejandro Nevsky. Con Prokofiev. Exactamente, con música de Prokofiev. Y luego la invasión napoleónica, Hitler, los tártaros. Entonces, para ellos, ese tipo de cine, en un momento determinado de su historia, era un cine necesario políticamente.
Yo sé que usted quiere mucho a Rusia. ¿Qué piensa de Rusia en este momento? Está atravesando un momento difícil. Yo creo que está atravesando una crisis como nunca se había dado. Me recuerda a la Rusia de hoy, guardadas proporciones a la Rusia de la Revolución de Febrero, antes de la Revolución de Octubre, de los bolcheviques, la Rusia de la Revolución burguesa. Y me parece que el país va a salir adelante, pero luego por lo menos de una generación de cataclismo económico, político, social, porque pues el desplome del sistema fue tan tremendo que yo estoy seguro que el mismo Gorbachov nunca se imaginó que lo que él iniciara como una perestroika, que traducida al español quiere decir reestructuración, se le volviera, digamos, una revolución. Perestroika, reestructuración. Y glasnost, transparencia. Transparencia. Glasnost viene de glass, de ojo, ¿no? A propósito de Glass, usted vio esa película tan bella que se llama El Cristal de Herzog. ¿Usted se acuerda de esa película en una fundición de cristal en Alemania en el siglo pasado? Sí. El cristal. Es una película que es de los años 70 de Herzog. Sí. Pero nos estamos desviando. Y sin embargo, en Rusia, a pesar de los tremendos problemas, sigue la efervescencia de la producción espiritual. Buen teatro, buen ballet. Los americanos se quedaron aterrados cuando mandaron al Bolshoi o Balshai, como diría usted. Ópera extraordinaria, magníficos intérpretes, pianistas sensacionales. Aparece un pianista ruso de 22 años en Europa y es la sensación. Sí, es que yo creo que curiosamente, a diferencia de otros países donde los grandes cataclismos, digamos, históricos han generado un hundimiento de todo, en Rusia, y lo vimos cuando la revolución bolchevique, se generó una gran pléyade intelectual. Era la época de Kandinsky, de Babel, de Malievich, de Chagall, de Gancherova, de Popova, en la música, en el teatro, Meyer, Holt, en fin, en el cine, bueno, Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko. Así también en este momento en Rusia, tal vez porque venía eso represado por el burocratismo soviético que manejaba el país, el burocratismo partidista, y ahora ha habido como una explosión en las artes plásticas, en la pintura, digamos, en la escultura, en la música, en el cine, en la televisión. Y hay remates de pintura ya en público. Claro. Christie's tiene casa ya. Claro. ¿Usted puede leer a Pushkin en ruso? Sí, yo estudié ruso un año para poder ingresar al instituto. Estudié un año ruso, casi 9 meses, y era obligatorio. Yo puedo leer a Pushkin en ruso y lo hablo también en ruso. ¿Cuál es la edición muy hermosa que usted tiene de un gran escritor ruso original y cómo es la historia de esa edición? Bueno, la historia es que yo tenía un automóvil, un Ford Taunus en Moscú cuando estaba estudiando allí, y antes de venirme, un amigo de mi esposa le propuso que le vendiera el carro. No se pudo por razones burocráticas venderlo, entonces me dijo, déjemelo, yo organizo la parte, digamos, de los documentos, etcétera, y a cambio de eso te voy a dar una colección completa, la primera de las obras de Dostoyevsky. Tengo 14 tomos que usted los ha visto en mi casa. ¿En ruso? En ruso, sí. Sí, la primera edición completa, sí, de las obras de Dostoyevsky. Qué buen cambio. Es un cambio valioso. ¿Su esposa es rusa? Sí, es rusa. ¿Cineasta? Cineasta también. ¿La conoció en la escuela de...? La conocí en Moscú también, en la escuela de cine. ¿Ella ha influido en usted? Porque ella es muy cuidadosa y muy científica, muy técnica. Bueno, siempre toda mujer influye en uno, y toda persona que convive con uno largo tiempo influye en uno. Sí, ella ha influido mucho en mi personalidad y en mi creatividad. ¿Y usted ha vuelto a Rusia? Sí, he vuelto, la última vez estuve el año pasado. Ah, estuvo el año pasado, sí. Yo fui a Berlín, me tocó, por cierto, todo el derrumbe del muro de Berlín, y decidí, estando en Berlín, un día voy a ir a ver a mis amigos a Moscú. Yo había estado en el año 87, me ha invitado precisamente Gorbachov, nos invitaban de aquí de Colombia algunas personas, entre ellas Santiago García y a mí, a Gore Vidal, bueno, mucha gente invitaron, aún como una reunión de artistas e intelectuales, y el año pasado decidí volver a ver cómo estaban las cosas.
me alojé en casa de un director, un documentalista, Sergei Semyonov. La pasé muy rico, estuve 8 días allí. ¿Y ha tenido la oportunidad de conocer al presidente, al secretario? Yo conocí a Gorbachov en el año 87 en una recepción que hubo para ese foro, era un foro sobre la paz, al cual fuimos gentes de todo el mundo. Entonces recién comenzaba la perestroika. Me acuerdo mucho, estaba Jane Fonda, estaba Harry Belafonte, estaba Norman Mailer, estaba, bueno, mucha gente. ¿Usted tiene La Reina de las Espadas en castellano? No, la tengo en ruso. Pikova Dama. Sí, Pikova Dama. Iba a prestársela porque no le he podido conseguir, quien creyera, siendo que es un cuento muy pequeño. Sí. Y oí un programa maravilloso, además con episodios leídos en ruso, en radio, en la BBC, por supuesto. Y es un profesor de una universidad, de la Universidad de Oxford, que dice que para él ese pequeño libro es la obra maestra de la narración en su tamaño, en ese tamaño. Es excelente. Y la ópera, ¿no? Y la ópera de Tchaikovsky. De Tchaikovsky. ¿Cómo es el título tan Pikova Dama. Pikova Dama. La dama de pique. La dama de pique. La dama de pique. La dama de pique. O de picas. La dama de picas. La dama de picas, sí. Porque es la carta la carta del... De las barajas. De las barajas. Bueno, ya nos venimos de Rusia después de esta evocación estupenda. Usted quiere mucho ese país y lo evoca muy bien, con tensión y con pasión. Y usted es un hombre formado en el cine, pero se ha metido en la televisión. ¿Quiere seguir haciendo televisión? Sí, yo soy un cineasta por profesión y he hecho algunas pequeñas incursiones en la televisión, tal esta última de Gotas Amargas, y creo que ahora hay un par de propuestas por allí para hacer algún trabajo, un par de dramatizados en televisión. Vamos a ver si se pueden concretar, sería probablemente para fin de año. Si uno va a su oficina en la carrera cuarta, se encuentra con esas sorpresas que le da Bogotá cuando no es destruido, de un precioso edificio de Art Deco. Y usted me ha hecho ver los detalles externos e internos de esta obra maestra, porque este gran arquitecto hacía bellos palacetes, casas señoriales, pero yo no tenía idea que había hecho el arquitecto Manuel de Bengoechea. Manuel de Bengoechea, ese es un edificio de 1949, pertenece a una señora Alicia de Bertoletti, y casualmente lo descubrimos un día andando, lo descubrimos y encontramos un bello edificio, había un piso desocupado y bueno, tomamos eso como oficina. Ahí en ese apartamento vivió y murió el profesor Recasens, el famoso profesor Recasens que aparecía mucho en la televisión, precisamente. Claro, maestro y pionero de la televisión. Precisamente en estos días tengo un amigo alojado en mi casa que usted conoce, Felipe Ferré, el fotógrafo. Va a ir al edificio a tomar fotos porque tiene un proyecto de hacer algo sobre arquitectura colombiana. Y sobre ese arquitecto. Y sobre ese arquitecto, sí. Sobre el arquitecto de Bengoechea, que se entusiasmó muchísimo, Felipe Ferré. Si paso a otro tema, quiero preguntarle por su amor a la música rusa. Es inevitable, cuando uno está con usted, Rusia es inevitable. Usted me mostró quizá me hizo oír el primer disco de música rock. Sí. Hecho en Rusia. Exactamente, sí. Es un disco de finales de los 60 que se hizo, pues en plena época de Brezhnev, donde todavía eso era visto como signo, entre comillas, de la decadencia capitalista y burguesa y todas esas cosas, esas retahílas ideológicas que ellos tenían. Hoy día se oye excelente rock en Rusia, lo pude apreciar cuando estuve el año pasado, como también ya ha sido una tradición muy curiosa, excelente jazz. Claro. Desde los años 60, cuando yo llegué a Rusia, a la Universidad Lomonosov, ahí estudié yo el idioma y literatura rusa antes de entrar al Instituto de Cine, ya habían grupos de jazz, no muy bien vistos por el Estado, pero digamos soportados. No los perseguían, pero tampoco los estimulaban mucho. Y yo creo que esa vena, digamos, del jazz ruso se debe probablemente a esa profunda y amplísima cultura musical que tiene el pueblo ruso. Y a la tradición musical también. Y a la tradición musical que tiene el pueblo ruso. Los cantos de los cosacos de finales del siglo pasado, como los que cantara cuando trajo el coro de los cosacos del Don,
con esos contrarritmos y con esas síncopas espurias. No más esa música folclórica rusa, parece como salida de la tierra, como si fuera las balalaicas una cosa que va en forma lenta y luego después unos coros bajísimos, profundos, y explota con unos altos a coro también maravillosos, ¿no? ¿Y usted vio tocar a Richter, a Sviatoslav Richter? Sí, sí. Yo asistí a un concierto en la sala del conservatorio, donde por cierto hay una bellísima estatua de Tchaikovsky allí, sí, a la entrada. Ahí tuve oportunidad de escuchar a Richter y a Rostropovich también. Y a uno de los más grandes directores que no fue muy conocido en Occidente, Yevgeny, si tal es la pronunciación, Mravinsky. ¿Usted vio a Mravinsky? No. Que era el director de la orquesta de Leningrado. Sí, no. ¿Iba a la ópera de pronto? ¿Vio un buen Boris? Sí, iba a la ópera, vi un buen Boris, vi un excelente Sadko. Es una bella ópera. La ópera de Rimsky-Korsakov, excelente, me acuerdo mucho, con una excelente ambientación y unas decoraciones maravillosas, además pues de la profunda calidad de la ópera rusa, ¿no? Lo que iba mucho era... ¿Al ballet? No, mire, más que ballet me fascinaba la música religiosa rusa. Ortodoxa. Iba a Zagorsk a escuchar en las ceremonias religiosas la gran música religiosa rusa. En estos días Ricardo Samper, un amigo muy querido que tengo, me facilitó un disco curiosamente editado por los ingleses que fueron a grabar a Zagorsk sobre una ceremonia religiosa en Zagorsk. Comienza con las campanas de Zagorsk. Y quienes quieran, quienes se interesen en este tema, consiguen en el mercado la Liturgia Divina de San Juan Crisóstomo en versiones de Tchaikovsky y Rachmaninoff. Impresionante. Luis Alfredo Sánchez, muchos éxitos. Gracias por Gotas Amargas y a ustedes, buenas noches.